Hola iglesia, buenos días. Es un privilegio para compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a continuar en capítulo 5. Vamos a comenzar con versículo 16 y vamos a terminar con 26. 11 versículos. Entonces, comencemos. El primer versículo de este estudio, 16, dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Este versículo es muy interesante porque este sirve como una pausa durante una semana de ministerio, una semana de Jesús que fue muy agitada, muy ocupada. Jesús estaba en la primera parte del capítulo 5, Jesús estaba enseñando, sanando y predicando. El resto del capítulo, Él está enseñando, predicando. Él tenía mucho ministerio. Pero versículo 16 es como un puente entre las dos partes del capítulo 5. Entonces, es interesante porque cuando el ministerio estaba más fuerte, vemos a Cristo salir discretamente a orar y orar en privado. Fue un hábito. Ese no es una vez. Lucas mencionó casi 8 veces tiempos diferentes que Jesús fue a sí mismo en una ubicación muy privada para orar. Él sabía que necesitaba alejarse del ruido. A veces nuestras semanas muy ruidoso, con ministerio, con trabajo, con nuestra familia. Pero este versículo es un buen recordatorio para nosotros. Es un buen recordatorio. Necesitamos tomar una descansa para orar. Entonces, yo tengo una cita de un comentarista de la Biblia, se llama Philip Ryken. Y Philip Ryken dice: la oración privada es la raíz del servicio fructífero a Dios. Es importante. Entonces, voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti sobre este asunto. Vamos a continuar. Versículo 17. Dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Según el historiador judío se llama Josefo, según a él, había cerca de 6,000 fariseos en el país de Israel en el primer siglo. Un montón. Entonces, unos de ellos estaban allí escuchando a Jesús enseñar, predicar. La palabra fariseos es interesante porque esta palabra significa los separados. Fariseos significa los separados. ¿Por qué? Porque ellos son diferentes que el resto del país de Israel o la nación de Israel. Eran seguidores estrictos de las antiguas tradiciones y rituales judíos. La mayoría de ellos buscaban herejía de Jesús, de las acciones de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Herejía y blasfemia también. Entonces yo puedo verles, está con papel
con papel y lápiz también están tomando notas. Oh, este no es correcto, yo creo. Oh, este no. Ellos estaban buscando oportunidades para decir, oh, eres incorrecto. Este es herejía. Esa es blasfemia. Entonces, esta fue la relación entre Jesús y los fariseos. En la segunda parte de 17 dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Me parece interesante que Lucas haya agregado la última parte de este versículo. Literalmente, en la griega, la idioma original, y dice, el poder de Dios estaba presente para sanarlos. Entonces, esta es literal. Otro en español es en griega. Entonces, hoy en día hay muchas personas que creen que Jesús no era 100% Dios. Y muchos de ellos, de esas personas, usarán este versículo para apoyar su creencia, su posición. Pero el problema es, en la idioma griega, la idioma original, no hay apoyo. Hay otro comentarista, se llama Matthew Poole. Me gustó mucho la explanación de él. La naturaleza divina de Cristo no siempre se puso adelante. En unas veces, su naturaleza humana se puso adelante. A veces, adelante su naturaleza divina, otras humana. Por ejemplo, cuando él tuvo hambre, él estaba poniendo adelante su naturaleza humana. Pero cuando se estaba sanando, que estaba poniendo adelante su naturaleza divina. Fácil. Y es fácil para explicar. Necesitamos pausa. Este es gratis para usted. Es muy importante para leer, para estudiar la Biblia en el contexto correcto y si puede hacerlo con internet, porque hay muchos recursos en el internet. Necesitamos estudiar la Biblia en la idioma original. Porque hay muchas cosas diferentes que español, que inglés, que griego. Entonces, ese es un punto para estudiar. En este momento estoy estudiando clases de internet. Cómo estudiar la Biblia. Estoy aprendiendo cómo estudiar la Biblia mejor. Este es un punto muy importante que mis estudios. Es importante para usted también. Vamos a continuar. 18. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Yo puedo imaginar el escenario. 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. 21. Entonces, los fariseos y los maestros de la ley religiosos decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Los fariseos eran correctos porque nadie puede perdonar pecados sino Dios, ¿verdad? Y ellos eran incorrectos también porque no hubo blasfemia. Jesús no podía ser solo un buen hombre o profeta de Dios.
como dicen los musulmanes. Los musulmanes dicen que Jesús solamente es un profeta de Dios. El nombre de Jesús está mencionado en el libro de los musulmanes, se llama el Corán. 60 veces en el Corán es el nombre de Jesús. Pero en el contexto de Jesús era un profeta de Dios, no fue Dios. Entonces, en esta historia, Jesús afirmó ser Dios. Me gusta lo que dijo C.S. Lewis. Él dijo, Jesús era un mentiroso o un lunático o era el Señor. Tenemos 3 opciones nada más. Él es un mentiroso, un lunático o eres el Señor. Jesús no puede ser solo un buen hombre, porque Él está diciendo que soy Dios. Él está diciendo, soy Dios, yo puedo perdonar pecados. Si Él no es Dios, Él está mintiendo. Entonces es importante. En esta historia Jesús afirma ser Dios. Los fariseos pensaron que estaba mintiendo. 22, versículo 22. Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Jesús leyó sus mentes. Eso tenía que convencerlos de que Él era más que un maestro. Él era más que un maestro. Pero ellos estaban ciegos. Ellos, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 4, versículo 4, dice, Satanás, quien es el Dios en este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Muy triste. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ellos, en esta historia, los fariseos, no pueden ver. No pueden entender quién es. Versículo 23 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? 24. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, los dos, en versículo 23, los dos, perdonar pecados y sanar el paralítico, los dos, ambos eran imposibles desde una perspectiva humana. Los dos. Desde una perspectiva humana, los dos eran imposibles. Si lo visible, pero en esta historia, si lo visible era posible, entonces lo invisible también podría ser posible. Este fue el punto de Jesús. Otra vez, si lo visible era posible, paralítico, sanación, entonces lo invisible, perdón de pecados, podría ser posible. Si Jesús podría hacer esto es posible, perdón es posible también. Esa es la conexión. El arrepentimiento debe dar frutos que demuestren que nos hemos arrepentido. Prueba
visible de lo invisible. Es igual. Como una respuesta a los fariseos que pensaban que solo Dios puede perdonar los pecados en versículo 21. La sanación física debía ser una prueba de su deidad, de Jesús y su poder para perdonar. Esta fue la meta de Jesús. Si puedo sanar este hombre, yo puedo perdonar los pecados de él también. Porque desde la perspectiva humana, los dos eran imposibles. Entonces, me gusta mucho estos dos versículos, porque hay una conexión espiritual. 25 dice: al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Esta es la reacción de alguien que ha sido perdonado. Esta es su reacción. Recibimos la salvación de Cristo. La resulta alabanza. Alabamos. En esta historia, este muchacho se fue a su casa alabando a Dios. 26. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. ¡Qué historia! ¡Qué historia! El enfoque de esta historia es el perdón. No es la sanación del paralítico. Tal vez en su Biblia, en este capítulo, tiene un título encima de este pasaje. Tal vez se llama sanación del paralítico. Pero el enfoque, el tema de esa historia es el perdón. Me gustaría enfatizar 3 principios de la historia con los que podemos salir de aquí. ¿Ok? 3. Hay otras, pero 3 para esta mañana. Número 1. La necesidad humana más profunda es el perdón. Más profunda que plata, más profunda que salud, protección, más profunda. La necesidad humana más profunda es el perdón. Los hombres se acercaron a Jesús para sanar físicamente a su amigo, pero Jesús vio su mayor necesidad. Y esta fue más importante. De hecho, la razón por la que sanar su cuerpo, el cuerpo del muchacho, fue para demostrar que tenía la autoridad. Jesús demostrar que tenía la autoridad para perdonar el pecado. Eso es importante en teología, en la doctrina de teología. ¿Quién es Jesús? Él es Dios, Él tiene autoridad. Él es mi juez, Él es mi salvador, Él es mi creador. Número 2. Deberíamos estar dispuestos a guiar los incrédulos al Señor y llevar la carga de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Los hermanos más cerca a mí, aquí en San Francisco de los Ríos, a mi iglesia en Los Cedros, los hermanos más cerca de mí, los hermanos más cerca de usted. ¿Estamos dispuestos a ayudar a otros
a obtener el perdón de la salvación o guiarlos al Señor? ¿Estamos disponibles esa es una pregunta, ¿estamos disponibles para aconsejar a nuestros hermanos y hermanas cuando ellos tenían un problema en su vida, un carga muy pesado? ¿Tiene tiempo para ellos? ¿O estamos demasiado ocupados para involucrarnos? Yo tengo mis propios problemas, mis propios problemas. En esta historia, los amigos de este muchacho estaban involucrados. Gálatas 6:2 dice, Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar los unos. Este es un fortaleza de nuestro pastor. Él tiene un corazón del pastor. Ese es un don de Dios, de Espíritu Santo, porque siempre Él está pensando sobre ustedes, de la iglesia, siempre. Lamentablemente, más que yo, siempre Él está hablando sobre gente que necesita ayuda, miembros de nuestra iglesia que necesita ayuda. Honestamente, esa es única de las razones mi familia y yo estamos en esta iglesia. Porque el corazón del pastor Jonathan. Número 3. Solo Jesús tiene la autoridad para perdonar. En nuestra cultura, aquí en Costa Rica, hay mucha gente que creen que un sacerdote o obispo puede perdonar pecados. Solo Jesús tiene la autoridad para perdonar. ¿Por qué? Porque este fue el plan de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan. Él es el creador del mundo. Es por su sangre somos sanados. Es por sangre de Jesús que estamos perdonados. Jesús tiene la autoridad para perdonar. Y la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. Amén. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por el perdón de Jesús, la sangre de Jesús, el plan de nuestro Padre Celestial y Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad. Necesitamos, cuando recordamos esta gracia, debe traer alabanza de mi boca, de mi corazón al Señor. Oremos. Padre Celestial, somos culpables. Somos pecadores, no merecemos su gracia, pero ¿por qué nos ama? Tenemos perdón, podemos tener perdón. Gracias por la habilidad para arrepentirnos. Gracias por el sangre.
Gracias por su paciencia con nosotros, su pueblo. Perdónanos cada día. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.